Hoy vamos a hablar de danza contemporánea y danza moderna, que parece que es lo mismo, pero no lo es. Son re parecidas igual, pero no son iguales. Todo es un bardo, sí, pero no importa. Acá vamos a tratar de dilucidar un poco de qué se trata una y de qué se trata la otra. Por empezar, voy a contextualizar de qué estoy hablando. Calculo que si están acá más o menos tienen idea o escucharon alguna vez, pero se trata de danzas occidentales, ¿sí? Que empiezan a romper con la danza clásica, ¿sí? Viene como en tiempo, viene la danza clásica, que es la más famosa hasta el momento, la académica, la más occidental, así se puede decir. Y después viene la danza moderna, que ocupa la primera mitad del siglo XX, y después viene la danza contemporánea, que ocupa la segunda mitad del siglo XX, hasta hoy en realidad, ¿no? Arranca a mediados de los 50 justamente. Paralela con ella empieza a surgir la expresión corporal, ¿sí? También en los 50 por ahí. Después ahí podemos explayarnos más con esa disciplina, pero más o menos para que tengan idea de qué va esto. Bueno, por empezar, como dije, lo primero que empieza a diferenciar estas dos danzas son el tiempo, el momento en que son creadas. Como dije, la danza moderna ocupa sobre todo la primera mitad del siglo XX y justamente lo que va a hacer es romper con la danza clásica todo lo que pueda. Todo lo que pudo al momento romper con la danza clásica lo hizo, ¿sí? En principio vieron que la danza clásica es todo muy de pie, ¿sí? En media punta o en punta. Es raro ver a alguien que baile descalzo en la danza clásica, casi no pasa eso. Y otra de las cosas que tiene la danza clásica es esto de que es muy estilizada y todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo. Bueno, lo que propone la danza moderna es empezar a correr esos límites, ¿sí? Bailan descalzos, dan importancia a el movimiento del torso, empiezan a buscar algunos coreógrafos un movimiento más natural del cuerpo, ¿sí? Que la danza clásica en contraposición tiene esta disciplina muy precisa, ¿no? En cuanto a la técnica. Y bueno, otra de las cosas que usan mucho en relación a esto es el uso de la respiración, ¿sí? El uso expresivo del torso, movimientos naturales que ya lo dijimos, y las caídas y recuperaciones, pero sobre todo las caídas, ¿no? El uso del suelo a todo lo que se pueda, ¿no? Como no esto de pisar el suelo con la menor superficie de apoyo, como lo serían las puntas, ¿sí? Sino, bueno, lo uso con la pierna, con todo el torso, ¿sí? Usan el piso un montón. Una de las cuestiones que diferencia un montón a la danza clásica con la danza moderna es que empiezan a buscar la individualidad, empieza a parecerse esboza, ¿no? En la danza moderna todavía, la individualidad del coreógrafo y del bailarín, ¿no? Como que empieza a haber una subjetividad un poco más presente, ¿sí? En la danza clásica lo que sucede en general es sobre todo respetar la técnica, ¿no? Ahí voy tirando con la danza clásica, así se va entendiendo un poco más. Algo muy, muy bonito y muy lindo que dicen para definir la danza moderna es que los movimientos son la expresión libre de las ideas, los pensamientos, los estados, las emociones, ¿no? Si bien no dejan atrás una técnica, ¿no? Con pasos fijados, ¿no? Y esta cuestión de repetir secuencias de mucho tiempo, empieza a aparecer lo expresivo desde una cuestión más subjetiva, ¿sí? Y menos como estereotipada, se podría decir. Van buscando entre la cuestión anatómica y más orgánica y el arraigo del piso, del suelo, que ya lo dije también, y con eso van buscando la verdad del creador, dice la información,
¿no? Como esto de lo más subjetivo, lo que más tiene el creador o el que está ahí poniendo el cuerpo. Algunos de los coreógrafos de la danza moderna son Isadora Duncan, la conocemos y la queremos un montón, Humphrey, Holmes, Waitman, nunca lo digo bien, Primus, y hay otros, y Martha Graham también, pero está medio ahí, ¿sí? Porque bueno, también son muy parecidas estas dos técnicas, estas dos corrientes de la danza. Entonces está medio difícil, ¿sí? Lo que les voy a contar un poco más adelante sobre Martha Graham, explayándome un poquito más en su técnica, van a entender por qué estaría dudando de si está en una o en la otra, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta también que la danza es algo que va fluyéndose, ¿no? Como la historia en general. Y no hay un corte para una cosa y otro corte para otra cosa, ¿sí? Se van moviendo como las personas, como todos. Bueno, la danza contemporánea empieza en la segunda mitad del siglo XX, o sea, 1950, y de ahí hasta hoy, ¿no? Y por eso es que tiene también como tantas subcorrientes, vamos a decir, dentro de ella, ¿sí? Ahora les cuento características generales y después les cuento tres de las técnicas más conocidas, o tres técnicas porque de verdad hay varias. Empecemos con las características generales. Bueno, ¿qué hace la danza contemporánea? Bueno, rompe todavía un poco más con lo que propone la danza clásica, pero a su vez, digamos, rompe con la danza moderna. ¿Qué es lo que rompe sobre todo en esta situación de la danza moderna? En que la danza contemporánea busca todavía más la subjetividad y la expresión de los bailarines y los coreógrafos que una técnica a repetir, ¿no? Entonces es por eso también que después surgen varias como subcorrientes, como dije. Bueno, lo que hace es hacer hincapié en el proceso por encima de la técnica, ¿no? Y esto lo tengo que mencionar, que no viene el caso, pero no viene, que esto pasa bastante en la expresión corporal desde otro punto, ¿no? Pero también ahí es donde se mezclan un poquito con la expresión corporal la danza contemporánea, ¿sí? Esto del proceso es muy importante para la expresión corporal. Bueno, volviendo a la danza contemporánea, hay que decir que la danza contemporánea, como estábamos diciendo recién, no se centra en una técnica, sino que usa técnica moderna, técnicas no occidentales, recontra, improvisación también, ¿sí? Usa todo eso. Y sumamos también esto de como los principios más que tienen que ver con el proceso, con la subjetividad de cada quien. Y sobre todo, o no sobre todo, pero sí es muy importante la expresión. La expresión en la danza contemporánea es fundamental, ¿sí? Y sigue como la línea de buscar movimientos un poco más orgánicos, ¿sí? Sacan un poco, entre muchas comillas, la técnica y buscar la expresión, ¿sí? La expresión del bailarín o del coreógrafo. Algo que me pareció muy interesante con lo que me encontré mientras buscaba esta información es que concibe la danza contemporánea a la danza como una instalación de arte, ¿no? Es obviamente de arte, pero bueno. Y es muy interesante porque esto se discute un montón, ¿no? Como, ¿qué onda? La danza puede ser solo en un escenario, puede ser en la calle, puede ser en cualquier lado. Entonces está interesante esto para charlarlo en otro video, no me entra. Algo en cuanto a la técnica, digamos, que enfrenta la danza contemporánea, que hace mucho hincapié, es bailar con pies descalzos, usar la gravedad, el peso, las caídas, la recuperación en algunas técnicas. Algunos coreógrafos de la danza contemporánea son Halperin, creo que lo dije bien,
Cunningham, Graham, Limón, Dan y Nicolai y otros, por supuesto. Trata sobre todo de contracción y relajación, ¿sí? Contracciones pélvicas, abdominales, ¿sí? Relajaciones y esto con la respiración, ¿sí? Las relajaciones sobre todo con la respiración y en realidad todo porque no hay tanta separación ahí, ¿sí? Y le parece muy importante el trabajo en el suelo y con el suelo, ¿sí? Ahí como una verdadera relación. La técnica Cunningham se enfoca en independizar la danza de la música, ¿sí? Le interesa la relación, pero dice que pueden estar separadas, que no todo el tiempo tiene que coincidir la danza con la música. Propone un nuevo sentido a el concepto de espacio y al trabajo de espacio en las coreografías, y dentro de estas propone combinar secuencias previamente seleccionadas y realizadas de maneras diferentes en una coreografía. Y por último, pero no menos importante, la técnica Limón pone énfasis en una danza de principios orgánicos, ¿sí? Caída y recuperación, suspensión, caída y recuperación, suspensión y sucesión, ¿sí? Y esto siempre con la respiración bien presente, ¿sí? Buscando prácticamente todo el tiempo junto con el movimiento, un poco el movimiento por el movimiento, buscar y perseguir la expresión, ya que en la técnica Limón no hay una secuencia de pasos previos a repetir o no va por ahí la técnica, ¿sí? No, más bien por buscar una musicalidad y una creatividad en la danza. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido de algún modo. Si te gustó, le podés dejar me gusta, compartir y suscribirte. Y nos vemos la próxima.